Gracias por estar una vez más en Caleidoscopio, un espacio donde los mexicanos se ven como se pintan. Un programa que presenta los temas que ocupan y preocupan a México. El pulso de la sociedad recogido por encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica. En la salud no se gasta, se invierte. Así suele decir la gente cuando se trata de pagar cuentas de doctor o de la medicina. Pero no en todos los bolsillos hay abundancia y en muchos el bienestar es casi un lujo. Una opción de la mayoría de los mexicanos son los medicamentos genéricos, sobre todo cuando se trata de combatir un dolor. Gracias a una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, hoy podemos saber que apenas el 61% de los mexicanos buscan en un médico las respuestas a sus dolencias. Si bien el dolor físico es una alerta de que algo anda mal en nuestro organismo, la sociedad actual se ha empeñado en negarle ese valor y se recurre de manera indiscriminada a medicamentos para ocultarlo. Con ello, se pone en riesgo nuestra salud, pues se impide llegar al verdadero motivo que dio origen a dicho dolor. Si bien la ciencia, la medicina en concreto, nos ofrece una mejor calidad de vida y que la misma sea más prolongada, en varios aspectos se ha abusado de ella. Por ejemplo, en países como México, ya son más los niños que nacen por cesárea en lugar de partos naturales, lo cual impide un desarrollo integral de los recién nacidos. Paralelo al anterior, la automedicación para cualquier dolor es otro riesgo cada vez más creciente. Desde hace décadas, los gobiernos incluyen la salud integral como una de sus metas prioritarias, pero esa sigue siendo una deuda pendiente, por lo que son millones los mexicanos que todavía tienen que recurrir al farmacéutico en vez de un médico, al consejo del vecino o a la experiencia propia para tratar de aliviar alguna molestia o conseguir una cura para ciertas enfermedades. Las farmacias de fármacos similares cuentan en muchísimas ocasiones con servicios médicos baratos. A ellos recurren muchas personas que no gozan de atención médica en el Seguro Social o alguna otra institución sanitaria. En fin, que con la salud no se juega y esta debe ser una realidad y no una promesa. Adrián Villegas ahondará más en este asunto. En Gabinete de Comunicación Estratégica nos preocupamos de un tema que es un tema realmente importante desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista económico también. Me refiero a el dolor. ¿Qué tanto dolor sentimos los mexicanos y qué pasa con esos dolores, cómo se manifiestan y cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana? Por lo tanto, le preguntamos a 800 mexicanos, adultos todos ellos en toda la República Mexicana, ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué tan frecuentemente ellos sienten algún tipo de dolor? Y nos encontramos con que prácticamente 8 de cada 10 mexicanos declaran que sienten algún dolor muy frecuentemente o frecuentemente. Esto realmente es algo que nos debe de preocupar. ¿Qué es el tipo de dolor que más sienten los mexicanos? Nos dijeron que particularmente el que más se les presenta es dolor de cabeza. Después sobre el dolor de espalda, la parte baja de la espalda y también el dolor de las rodillas. Habrá que reflexionar mucho sobre qué está causando el que tantos mexicanos padezcan este tipo de dolores. Preguntamos también sobre algo que es muy común decir, ¿será cierto que las mujeres aguantan más el dolor que los hombres? De acuerdo a la encuesta, si es así, dado que un altísimo porcentaje de hombres o de mujeres nos dijeron que efectivamente las mujeres son más resistentes al dolor que los hombres. También les preguntamos a las personas sobre un tópico importantísimo, la automedicación. La gente está tomando analgésicos para combatir los dolores y sí, nos encontramos con un porcentaje realmente importante que es del orden de un 30 y tantos % de gente que está tomando analgésicos para aliviarse a sí mismos ellos algún tipo de dolor. Después le preguntamos a la gente, ¿qué hace usted? ¿Usted va al doctor o no va al doctor? Nos encontramos con que un porcentaje muy grande, y este es tal vez uno de los hallazgos más relevantes de esta encuesta, no va a ver al doctor por cuestiones de dolor, simple y sencillamente porque no tiene dinero para pagar al doctor. Esto es algo muy lamentable, pero bueno, en fin, más de estos datos pueden encontrar en www.gabinete.mx. El doctor Internet comienza a ser muy popular entre los mexicanos que le consultan para atender cada uno de sus padecimientos, pero ciertamente la gente tiene una mejor forma de saber cómo atacar sus males físicos, acudiendo a consulta con el doctor. Al menos eso dicen 6 de cada 10 potenciales pacientes. Pero esto no es extraño que a las farmacias acuda la gente en busca de un consejo rápido y gratuito del dependiente, o bien ver a personas que piden un medicamento que ya alivió a un vecino o a su familia. En fin,
que entre los mexicanos abundan las formas de atender las enfermedades y en ocasiones la ausencia de atención médica profesional pone en peligro su bienestar. Gracias por continuar en Caleidoscopio. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Rodríguez y él nos va a ayudar a entender qué tan bien sabemos los mexicanos curarnos un dolor. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a usted. Platícanos, ¿cuál es el dolor por el cual los mexicanos recurrimos más a un médico? Bueno, los mexicanos acuden más a la consulta, por lo general por dolores que son cefaleas, dolores de cabeza, dolores abdominales, asociados a una gastritis o una colitis. Todos estos se asocian mucho más a lo que es el estrés, ¿no? El estrés de la sociedad mexicana. ¿Y qué tan bien sabemos curarnos un dolor los mexicanos? Bueno, el mexicano por lo general, con la facilidad que tenemos para comprar medicamentos, paracetamol, butildiosina, nos ayudan a mitigar el dolor. El problema no es ese, el problema es que a veces el dolor, al ser una alerta de nuestro organismo, pues nos oculta cosas importantes, ¿no? Es importante, sí, mitigar el dolor porque nadie puede vivir con dolor, pero también buscar la causa central, ¿no? Si es el estrés, bueno, relajarse un poco, pero si puede ser algo abdominal, por ejemplo, si nosotros tomamos algún medicamento que nos mitigue el dolor, podemos ocultar una apendicitis, que es una causa importante de dolor y que puede ocasionar llegar hasta un quirófano, ¿no? O en el caso de la cefalea, pues podría ser algo importante como hasta un tumor, ¿no? Ya en caso extremo. ¿Sería casi igual de grave abusar y sobremedicarse con antibióticos que abusar y automedicarse con medicamentos para el dolor? Claro que sí, bueno, hay medicamentos que no son adictivos, ¿no? Para el dolor, que son los no esteroideos, ¿no? El paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, por ejemplo. Pero hay medicamentos que sí son adictivos, los que provienen de los opiáceos, ya sea la morfina, ya sea el Vicodin, por ejemplo. Son varios medicamentos que son adictivos como tal. O sea, de hecho es una causa de adicción, porque son los que nada más nos quitan el dolor. De hecho, nosotros los utilizamos nada más en caso extremo y en dosis progresivas y después progresivas para la disminución de los mismos. No podemos darle mucho ni poco. También los AINES, que son los no esteroideos, también no es bueno tomarse mucho, ¿no? O sea, todo en exceso es malo, ¿no? No podemos nosotros darles mucho paracetamol porque también lo intoxicas, ¿no? Lo intoxicas, por ejemplo, el hígado con el paracetamol. Y el diclofenaco, por ejemplo, te puede lesionar el riñón con dosis muy fuertes. O hasta puede ocasionar una úlcera, por ejemplo, estomacal, lo que es el diclofenaco. ¿Remedios caseros qué tan válidos, qué tan importantes son? Siempre por lo general, en mi experiencia y se está comprobado, por ejemplo en el ámbito de la medicina del deporte, se ocupa primero lo que son los medios físicos, por ejemplo en los golpes, ¿no? Se ocupa primero el hielo, porque el hielo ayuda directo. Ya sabemos que el dolor persiste a pesar del hielo, se les da medicamento. Pero se pueden ocupar medios caseros, el hielo, el agua caliente, por ejemplo, en las personas que tienen algún tipo de artritis, por ejemplo. Entonces sí se pueden ocupar. O sea, y de hecho es lo mejor. Primero buscarle en el medio casero, no tomarme el té de no sé qué, la verdad yo no sé de tés, pero pues yo no sé si sirvan, ¿no? Pero sí los medios físicos como el hielo y el calor. Eso sí nos podría ayudar bastante. Entonces, sí hay medios caseros, que mucha gente siempre busca la pastilla porque es más rápida, pero nos ayuda más, de hecho, los medios físicos. Mitos sobre el dolor, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que las mujeres soportan más el dolor que los hombres? Es muy cierto, ¿no? Pero cambia con respecto a cada una de las personas. No todas las mujeres tienen un umbral alto al dolor, ¿no? Y no todos los hombres tienen un umbral bajo al dolor. Hay hombres que tienen un umbral muy elevado al dolor y mujeres que tienen un umbral muy bajo al dolor. Las mujeres tienen la prioridad porque su organismo como tal tiene más diferentes hormonas a las nuestras que actúan también mitigan de cierta manera el dolor, no lo reducen al 100%, pero la verdad un hombre
no soportaría un trabajo de parto. O sea, el dolor es impresionante, o sea, es muy fuerte. Y porque no tenemos esas hormonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, las mujeres tienen un umbral más elevado al dolor, pero porque tienen esas hormonas, que de hecho esas hormonas protegen hasta de más cosas que a nosotros, ¿no? Entonces... Así como hay estadísticas, México somos un país obeso, ¿existe alguna estadística, alguna proyección, cómo estamos ubicados de manera internacional respecto al dolor? ¿Nos paraliza, no nos paraliza? Pues no, de hecho no, sería muy bien. México, nuestros avances en lo que es en los estudios epidemiológicos, estamos muy por debajo de todos los demás países. Todos nuestros estudios que tenemos nuestros porcentajes de cada una de las enfermedades, aquí en México por lo general no lo tenemos. La verdad estamos muy mal en ese aspecto. Y de lo que es el dolor, en lo que yo he leído, no se ha presentado un estudio de México es el más doloroso, somos muy chillones, ¿no? No lo tenemos, no, y en ningún otro país. Estaría interesante, en donde hay más dolor, hacerlo, pero pues siendo algo dolor y es una molestia, pues yo creo que es más complejo hacer un estudio así, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. No, es un placer. Y a usted muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en Caleidoscopio. Los llamados a cuidar la salud en temas como el de la epidemia de la obesidad y su aliada la diabetes, o bien en campos como el de la depresión, van a la alza, incluso en terrenos como la batalla contra el cáncer, que comienza, como casi todas las cosas que comienzan, con la prevención. Y esto es porque de no mejorar la salud de todos los mexicanos, cuando el destino nos alcance, no habrá hospitales suficientes para todos los enfermos. Soy Kimberly Armengol y los espero en un próximo Caleidoscopio.